amigos, ¿cómo están? Gracias por estar allí como cada que nos podemos ver. Gracias por ser fieles, gracias por compartir los mensajes, gracias por registrarse al canal de YouTube, al canal de Facebook. Invite a sus amigos, a sus familiares, a sus colegas, a aquellos que usted crea que tienen necesidad de una palabra de aliento, de reto o a veces para poder entender cosas diferentes a la vida. A veces nosotros nos metemos en líos, nos metemos en situaciones difíciles. La vida nos lleva a temporadas de crisis, temporadas críticas a nivel laboral, a nivel de pareja, a nivel económico, a nivel familiar. Y pensamos que todo llegó hasta ahí, que todo se acabó, que no hay más. Y entonces pronunciamos palabras necias, palabras sin sentido, como prefiero la muerte, Señor, llévame, cosas por ese estilo. Y hoy eso es lo que le da título al mensaje. El mensaje se llama Prefiero morir. ¿Por qué un título tan raro? ¿Por qué un asunto así? Para poder entenderlo, vamos a hablar de Jonás, el profeta Jonás. Y vamos a hablar de su historia. Porque él le dijo a Dios, por lo menos en 2 ocasiones, que él prefería la muerte. Y quiero que miremos esos textos, esos 2 textos específicos, para ver qué era lo que estaba pasando allí y por qué Jonás estaba en esa situación. Entonces acompáñenme a Jonás 4:1-3, versión Reina Valera, dice así: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? ¿Por qué me apresuré a huir a Tarsis? Porque sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Si ve la situación aquí que tiene Jonás. Jonás dice: quiero que me quites la vida. Le voy a dar un poquito de contexto. Usted ya sabe la historia de Jonás. Dios le dijo que fuera a Tarsis, a Nínive, a predicar arrepentimiento. Él dice: no voy para allá, me voy para Tarsis. El barco casi se hunde, lo echan al agua, un gran pez lo traga y lo bota en las playas de Tarsis, de Nínive. Y entonces él predica el evangelio, él clama por arrepentimiento. Y dice la historia de la Biblia en el capítulo 2 y 3 que hasta el rey se arrepintió y dijo: no podemos hacer este mal y vamos a volvernos a Jehová. Pero entonces, cuando pasa todo esto, viene este versículo que tenemos nosotros, y al ver Jonás que la gente se está arrepintiendo, se aira, se molesta. Él no le gusta lo que está viendo. Pero yo veo algo aquí más profundo. Yo veo aquí un Jonás que es un profeta, que conoce el corazón de Dios, y allí lo está diciendo. Dice: yo sé que tú eres clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea que Jonás sí conocía el corazón de Dios. La pregunta es: si Jonás conocía el corazón de Dios, ¿por qué le desobedeció? ¿Por qué insistió en desobedecerle? Y aquí viene el primer punto de por qué Jonás quiso morirse en ese punto, o lo dijo: prefiero la muerte. Él prefería morir a ver al pueblo que él no amaba, que él no quería, que él los consideraba unos pecadores, unos injustos, unos impíos, gente que no valía la pena llegar a Dios, tener los privilegios que él tenía. Él tenía envidia. Y no es una envidia común y corriente, es una envidia de esa que ocurre cuando las cosas no salen como tú piensas. Cuando tú tienes un plan, una meta, una estrategia, dices: esto va a salir así, va a salir así, la bendición va a venir por acá, la bendición va a venir por allá, y no salen como tú piensas, pero a otros sí les salen como tú querías. Entonces la envidia empieza a corroer por dentro, empieza a moverte el espíritu y el alma y el corazón, y empieza a generar amargura, y llegamos a frases como: prefiero la muerte. Pero ¿por qué había envidia en el corazón de Jonás? Porque él creía que él y su pueblo eran los únicos merecedores de la bendición. Y ese es otro problema de la envidia. La envidia dice: tú tienes derecho, los otros no. Tú puedes tener éxito, los otros no. La envidia está acompañada o precedida muchas veces de lo que llamamos espíritu de competencia. El espíritu de competencia no está del todo mal. Hablábamos hace unas semanas cuando Pablo dice: no, muchos corren la carrera, pero uno solo gana el premio. O sea, hay que competir por el premio.
Pero cuando competimos por competir, hay una frase que me gusta mucho y es el espíritu de competencia hace daño porque muchos lo que dicen es, no me importa ganar, lo que me importa es hacer perder al otro. O sea, no me importa lograr algo, lo que me importa es evitar que el otro lo logre. Ya he dicho muchas veces en este espacio que hay una frase muy común, dice, yo sí quiero verte bien, yo sí quiero verte bendecido, yo sí quiero verte próspero, pero no más próspero que yo, no más bendecido que yo, no mejor que yo. Eso es envidia. Y eso era lo que pasaba allí en la vida de Jonás. La envidia lo llevó a este tipo de pensamiento. Es injusto, Dios, que ese regalo tan hermoso que tú tienes, que es nuestro, es mío, es mío, es mío, se lo des a otro. ¿Uno de ustedes veía al Chavo? Seguramente sí. Es como Kiko. Kiko tiene todas las posibilidades, pero si el Chavo entraba con un sándwich o algo así, él quería ese sándwich, él quería lo que él tenía. Él no le era suficiente las bendiciones o las posesiones que él tenía. Es esa la actitud que tenía Jonás. Napoleón decía que la envidia es una declaración de inferioridad. Entonces, aquí viene un punto importante y tenemos que tener claro. Debemos tener cuidado cuando nuestra actitud frente al crecimiento de otros es amargura. Como diciendo, ¿por qué ellos crecen y yo no? ¿Por qué a ellos sí les va bien y a mí no? Cuando usted no soporta el triunfo de otros, cuando empieza a hacer comparaciones o dice, no, eso es que alguien le dio la plata, eso es que quién sabe cómo lo obtuvo. Ese tipo de cosas están mal. ¿Sí? El envidioso se amarra a la persona que envidia. Y está pendiente de cómo le va, de qué carro compra, de qué ropa tiene, de cómo es la esposa, de cómo es el esposo, de cómo son los hijos, de quiere ir al colegio. Y entonces su vida se basa en una competencia insana en la que él puede llegar a sentirse amargado, a sentirse triste, a sentirse frustrado y hasta el punto de desear la muerte, que es lo que está pasando allí con Jonás. Y empiezan frases, es que yo sí sé que es trabajar duro, no sé cómo a ellos los bendicen, es que Dios le da pan al que no tiene dientes. Es increíble, pero esto es lo que está ocurriendo allí. Ese era el caso de Jonás. De cómo así que ellos van a tener lo que es mío, si solo es mío. Pero viene otro caso, y vamos a mirar un poco más adelante en el mismo capítulo 4, dice, versículos 8 y 9, dice, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte diciendo, mejor será para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Otra vez, Jonás quería morirse. ¿Sabe cuál es el punto aquí? Ya hablamos de la envidia. Ahora, la segunda parte acá es la pérdida de privilegios. Como Jonás decidió que iba a ser espectador distante de la destrucción de Nínive, porque eso es lo que él quería. Entonces Dios permite que una enredadera, un calabazo, crezca alrededor de una enramada que él había construido allí para poder sentarse a ver. Entonces tenía sombra. Pero dice la Biblia que un gusano atacó la calabaza y se secó. Y este es el relato que viene aquí. Cuando se secó, el rayo de sol le daba en la cabeza a Jonás y lo hería. Entonces Jonás se molestó, no porque lo estuviese hiriendo, era una progresión. Era el asunto que venía de antes, era el asunto que venía de la envidia. La envidia produjo algo. Y cuando pierde los privilegios, él siente que eso es suyo, que esa calabacera le pertenecía, que no tenían derecho a quitársela. Pero hay una cosa que es cierta. Si Dios te bendice, Dios tiene la potestad de retirarte la bendición. Y no es porque te portes mal o te portes bien, es porque seguramente está preparando algo mejor para ti o te quiere dar una lección de vida. Entonces no hay que juzgar ni determinar algo así. Lo cierto es que él quería morir porque perdió el privilegio. Dios le dio la enredadera. Dios le dio la protección. Jonás estaba quejándose porque estaba recibiendo el sol en la cabeza y eso estaba mal. Pero la frustración que produce la pérdida de privilegios puede llevar a que nosotros pensemos en la muerte o hablemos de manera necia en cuanto a la muerte. Eso es lo que tenemos que evitar en la vida.
Tenemos que evitar perder el tiempo en discusiones tontas. Tenemos que evitar perder el tiempo envidiando a otros. Tenemos que evitar perder el tiempo discutiendo con Dios sobre si yo merezco más y el otro menos. Tenemos que aprender a amar lo que Dios nos da, como Dios nos da, en el momento que Dios nos da. Porque así funciona el reino de Dios. Entonces tenemos que cambiar la frase, prefiero morir, como Señor, enséñame a vivir. Vamos a orar para que Dios nos muestre ese camino. Porque Dios nos puede limpiar de esa envidia, de esa angustia, de esa frustración por la pérdida de privilegios, y podemos llegar a ser bendición para otros. Gracias, Señor, por este día. Perdónanos por las veces que hemos cuestionado, por las veces que hemos envidiado, por las veces que hemos tratado de hacer las cosas a nuestro modo, y al final de cuentas entendemos que es tu voluntad, tu gracia y tu poder los que prevalecen. Te bendecimos, Rey. Te damos la honra y la gloria. Y yo declaro que por sobre quien está escuchando este video, está viendo el video, tú traigas paz, tranquilidad, por cualquier situación que esté pasando. Si hay gente que está bendecida a su alrededor, llegará el tiempo para su bendición. Dale paz, tranquilidad. Gracias por este momento. Bendecimos a los que nos ven, bendecimos a los que están en necesidad. Declaramos provisión y sanidad. Y decimos, Señor, que tu bendición correrá ampliamente, fuertemente, Señor. Te bendecimos, te honramos, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectarse, gracias por estar allí. No olvides registrarse en la página de YouTube, canal de Facebook. Nos vemos la próxima vez. Dios los bendiga.